esta situación. ¿Cómo ustedes están ayudando a los agricultores, por ejemplo, de la zona central, que tarde o temprano van a tener que hacer un viraje en sus plantaciones? Porque, o sea, la crisis hídrica en la zona central es evidente y no es muy probable que no tengamos vuelta atrás. Hay tecnología, estaba leyendo lo que están proponiendo algunos expertos para dar soluciones para responder la escasez de agua en Chile específicamente. Pero la realidad es que muchos pequeños agricultores y agricultores van a tener que, si plantaban nogal, si tenían nogales o almendros, van a tener que ir variando, porque es un hecho que la zona central va a ser cada vez más desértica, y eso se viene anunciando hace mucho tiempo. Ustedes como ministerio, ¿cómo lo están trabajando y cómo están ayudando, sobre todo a los pequeños agricultores? Sí, es un hecho, y esto en el fondo es un proceso que se ha venido dando hace últimos años. ¿Cómo lo estamos enfrentando nosotros? Nosotros desde el ministerio tenemos la línea, al Instituto de Investigación, que tiene líneas específicas de adaptación al cambio climático. El gran servicio del ministerio que apoya a la agricultura familiar es INDAP, que tiene cerca del 50% del presupuesto del ministerio. Y es ahí donde se hacen talleres en cada una de las regiones, porque yo insisto, aquí nos gusta en agricultura reforzar que la agricultura es muy diversa en el país, lo que ocurre en el norte es muy distinto. No tiene nada que ver con el centro. Y incluso en una misma región, lo que ocurre en la cordillera versus el secano costero es muy distinto. Entonces, de forma territorial, se están haciendo talleres de adaptación, adaptar cultivos, adaptar nuevamente las técnicas de riego. Es muy distinto. Si ahora, antes teníamos 10 y ahora tenemos 2, quizás podemos mantener algunos cultivos siempre y cuando tecnifiquemos el riego. Para eso hemos duplicado el presupuesto tanto de la Comisión Nacional de Riego como de INDAP para esos efectos, pero no basta solamente con tecnificar el riego. Aquí tenemos nuevas variedades, tenemos nuevas labores, y eso la Fundación de Innovación Agraria, el FIA, tiene uno de sus 3 pilares, es justamente cómo adaptamos con innovación temas, los cultivos y toda la industria alimentaria a esta nueva condición de escasez hídrica. Porque en la nota lo veíamos con la señora que decía, esta crisis hídrica va a hacer que suban la fruta y la verdura. Y estamos acostumbrados lamentablemente que cada vez que, por la sequía, siempre sube algo. Siempre, ya llevamos años de sequía, entonces ya es la excusa perfecta, por la sequía suben las frutas, por la sequía suben las verduras, también puede subir la carne, porque las vaquitas no tenían cómo alimentarse, la leche también, y así suma y sigue, y lamentablemente sus precios suben y no vuelven muchas veces a bajar. Lo que estamos enfrentando es un alza de la calidad y el costo de la vida, porque calidad me refiero a frutas y verduras, alimentación sana, finalmente. Bueno, tal cual, la alimentación depende de las condiciones climáticas, y no es solamente la sequía. Recordemos en enero, el 29 de enero, yo llevaba como 10 días de ministra y una lluvia extemporánea en esa época de 70 milímetros que afectó también. Aluvión en el Cajón del Maipo. Exactamente. Entonces, estamos expuestos a estas condiciones climáticas. No solamente la sequía, son las lluvias, son las heladas. Este invierno tuvimos heladas importantes. Entonces, el cambio climático no está visto solamente desde la eficiencia hídrica, está visto desde todas estas condiciones, y no solamente cambian las condiciones por una helada que se te hiela, cambian las plagas, cambian las enfermedades, cambia todo el ecosistema que está en torno a los cultivos. Y es por eso que esto además no es algo solo en nuestro país, es algo que compartimos con otros países. Aquí la colaboración internacional va a ser fundamental. Estamos en un trabajo con los ministros de la región, de Latinoamérica, estamos con un trabajo con la FAO para ver cómo experiencias de otros países van alimentando también lo que nosotros vayamos a ir aplicando. Y en eso es de nuevo importante que la ciencia aquí está cumpliendo un rol fundamental. ¿Y usted está trabajando de la mano del Ministerio de Ciencia o de científicos? Porque la verdad yo conozco muchos científicos que no están muy contentos con lo que ha pasado el último tiempo y con el apoyo del gobierno, literalmente. Sí. Hemos creado hace muy poquito un comité científico asesor en conjunto con Andrés Kuhn y su equipo, y en distintos rubros del sector, fruticultura, eficiencia hídrica específico, y distintos rubros estamos poniendo a disposición tanto la investigación interna a través de todos los centros regionales de Línea, de Infor, de Ciren. Tenemos distintos centros regionales con las universidades y los centros de investigación para adaptar nuestras nuevas condiciones. Es un trabajo que sabemos que no es solamente para este año, es un trabajo que requiere una mirada de mediano y largo plazo. Yo estudié agronomía y en el fondo nosotros hace 20 años no veíamos estos temas en la universidad, y hoy día las mismas universidades se han ido en el fondo dando cuenta de lo importante que es ir acelerando su investigación a la práctica, y ahí como sector público sí podemos ser un puente entre la ciencia y los agricultores, especialmente sin dejar a los agricultores pequeños abajo. Somos conscientes que viene ahora toda esta revolución
digital, toda la tecnología que va a requerir en el fondo para producir, y lo que queremos es que subirnos todos en el mismo carro para poder avanzar en esto que es un desafío de todos, alimentar de forma saludable a todas las familias. ¿Cuál es la huella de carbón, porque es bastante alta, que deja la actividad agrícola en Chile respecto de los compromisos internacionales, además que hemos adquirido para poder bajar justamente la temperatura que ya nos han alertado internacionalmente que sube de modo exponencial? Mira, cuando uno ve los números de forma general, uno ve el 80% más o menos energía y el 12% es la agricultura. Pero esos números, en el fondo, ven la agricultura como la emisión concreta en cada uno de sus cultivos. ¿Cuál es el paso que queremos dar? Queremos entender la agricultura no solamente que no vaya a emitir, como es naturaleza, como es vida, lo que queremos es transformar nuestra agricultura a ser un capturador de carbono. O sea, no solamente llegar a la neutralidad, sino que trabajar con todo lo que son los suelos vivos, la ganadería regenerativa, muchas soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo se hace eso? Porque en general pensamos la huella de carbono con el uso de combustibles, la matriz energética, pero la agricultura también contribuye. 12% dijo, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuánto se puede bajar y cómo operan estas tecnologías que nos describe para poder generar una contribución? Parte importante de esas emisiones están en la fertilización, otra parte en la ganadería intensiva. Entonces, ¿cómo opera y cómo queremos avanzar? Ahora en una semana se va a promulgar la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, donde cada uno de los rubros expone cuál es su línea base y cómo va a avanzar en el fondo en el aporte, no solamente en el ámbito ambiental, sino también en la sustentabilidad en su conjunto, que es pensar en el impacto de las comunidades locales, en el ambiente y, por cierto, ser una opción de desarrollo económico para las familias que se dedican a ello. Es que eso es bien importante, porque apuntando a lo que dice Julita, la inflación en esto, y además se ha previsto una inflación de aquí a fin de año de incluso el 4%, y eso generalmente proviene de los principales productos de la canasta básica son los alimentarios, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado en la reducción? ¿Qué porcentaje? ¿Y de qué manera se enfrenta este supuesto que yo entiendo que es un mito de que proteger el medio ambiente en cualquier actividad económica, incluida la agricultura, supuestamente encarece esa actividad productiva, significa perder empleos, y esa supuesta contradicción, cómo se ha logrado armonizar? Es decir, sin encarecer y sin producir inseguridad alimentaria, reducir esta huella de carbón que deja la agricultura. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío para todos los actores que estamos relacionados a este tema, es entender que aquí no hay contraposición. Si queremos pensar en desarrollo, el desarrollo será sustentable, ya no es una opción, como decimos, es una condición. Y tenemos que equilibrar lo económico, lo ambiental y lo social en una misma balanza. Y esa es la disposición también de los agricultores. Muchas veces, por eso te digo que en general, en cualquier discusión, cuando uno dice estos versus los otros, cuando uno va a una actividad tan territorial, que además ocurre en los territorios, donde se comparten muchas cosas, al final las soluciones son compartidas entre todos los actores. Cuando uno dice o es agua para la agricultura o es agua para el consumo, bueno, los que no tienen agua hoy día son justamente la población rural que muchas veces se dedica a la agricultura. No es una cosa versus otra. Y eso es lo que queremos poner a disposición, a la agricultura como un aporte, y ese camino lo tenemos que dar todo. Y ese Pero la gran agricultura, con honestidad, genuinamente, ¿está convirtiéndose en parte de la solución o sigue siendo parte del problema? Porque las exportaciones, por ejemplo, nos han llevado a consumos de agua como las de los paltos, que un palto se consume lo que necesita una comunidad completa. Y esas exportaciones no son del pequeño agricultor, son del gran empresario. ¿Están contribuyendo? También son del pequeño, hay que sacar esos mitos, porque nosotros que estamos justamente en el ministerio y tenemos, por ejemplo, la mesa de la fruta fresca. Oye, hay un gremio completo de agricultura familiar
de fruticultura. Muchos agricultores, incluso en las regiones que comentamos, se diversificaron. Antes tenían cultivo, hoy día tienen 3, 5 hectáreas de distintas frutas. Y es por eso que yo te diría que sí, la agricultura yo la veo dispuesta a dar este paso, porque vivimos del medio ambiente, estamos en contacto con él, que ser integrado. Y queremos proyectarnos de esa forma. Y yo te digo que por eso es tan importante como la forma de la conversación. Cuando tú te sientas con cualquiera de esos actores, ellos están dispuestos no solamente a, en el fondo, a sentarse a conversar, sino que a tomar medidas. En la agricultura existen, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia, un instrumento que no se conoce mucho. Sí, pero ahí, ministra, Yasna tiene un punto, que si bien los empresarios con más recursos sí lo pueden hacer, el pequeño empresario, o sea, el pequeño agricultor es muy complejo. Desde la información que tenga acceso, desde los recursos, o sea, yo soy hija de agricultor. Mi familia era millonaria un año, después había una helada, las almendras, las nueces fregaban y chuta, con suerte teníamos para comer. Entonces, el tema de la agricultura, yo soy nacida y criada y me lo conozco súper bien, y en épocas en donde el agua no era escasa, como el día de hoy. Entonces, mi pregunta va por el lado, ¿se puede llegar al punto de decir, vamos a dedicar agua para el consumo humano o para la agricultura, o a un racionamiento del consumo humano para privilegiar la agricultura en un futuro no muy lejano? Bueno, sin duda la prioridad siempre es el consumo humano, pero para eso también van a haber otras formas de resolverlo. Veamos lo que está pasando en el norte. El 85% de la población de Antofagasta está consumiendo agua desalada, el 100% Tocopilla. Y esa opción, por ejemplo, de la desalación, está siendo viable, no todavía para el centro sur, porque hay un tema de costos todavía importante. Más del 60% del costo de la desalación es energía, pero tenemos que ir viendo otras opciones. Y por eso te digo que, por eso el cambio como cultural, porque cuando tú tenías un exceso de agua, bueno, tú regabas por tendido, daba lo mismo que perdieras cuando venía el canal y el canal se desbordaba. Bueno, cuando el canal empieza a tener menos agua, bueno, ya hay más incentivos para poder tecnificar el riego. Bueno, si hay que hacer un cambio cultivos que en el fondo, sí, el punto consumen más todos o menos. Tengan acceso a eso, no solo los agricultores ahí, con más recursos, sí, más información, sobre todo los pequeños agricultores que quizás no tienen la misma educación de un profesional que se dedica a esto, o no tienen la misma información, que una información que va cambiando constantemente. Sí, lo veíamos a partir del estudio que se da a conocer esta semana, y me gustaría preguntarle por las declaraciones también del gobernador recién electo, Claudio Rego, que señaló en Radio ADN que lo que él ha visto es que ya hay algunas comunas en la región metropolitana que presentan crisis de agua, crisis hídrica, como por ejemplo Melipilla, María Pinto, Curacaví, que él incluso presenció cómo llegaban los camiones aljibes llevando el agua. ¿Usted está al tanto de eso? ¿Ha podido tomar contacto con los agricultores de aquella zona? Sí, bueno, lo primero, en la primera parte, que es súper importante recalcarlo, nuestra gran función como Ministerio de Agricultura es que nadie se quede atrás. Todo el presupuesto del INDAP es para la agricultura familiar campesina. El 99% de los fondos de la Comisión Nacional de Riego están destinados a los pequeños y a los medianos, y ese presupuesto se ha duplicado, cerca de 140.000 millones este año, solo para tecnificación del riego. Pero eso no basta, tenemos que acompañarlos, tenemos que asesorarlos, y en eso estamos, y eso es lo que queremos hacer junto con los gobernadores, con los alcaldes. Los alcaldes tienen una función muy importante. No sé si conocen ustedes los municipios rurales, los prodesales, programas de desarrollo local, que están muy vinculados con la realidad de la agricultura familiar. Ahí el INDAP tiene una función clave y queremos acompañarlos. Queremos acompañarlos a que seamos todos parte de este desafío y también aprender lo que cada uno de ellos está haciendo. Pero la crisis hídrica que le menciono de lo que anunció hoy día, o lo que dijo precisamente el gobernador Orrego, ¿usted está al tanto? ¿Es tan así, tan preocupante? Porque estamos en agosto. Sí, es muy preocupante. Las cifras las dio también el ministro Alfredo Moreno. Es preocupante las precipitaciones, es preocupante el caudal de los ríos, el nivel de las nieves, que es muy bajo, y el nivel de los embalses. O sea, la combinación, después de 13 años de sequía, es definitivamente muy compleja. Estamos esperando una lluvia la próxima semana. Es mejor muchas veces no decir mucho, pero bueno, cualquier lluvia nos va a ayudar, pero eso no va a dar, en el fondo vamos a seguir en una sequía muy importante. Y sí, las regiones muy afectadas hoy día, yo te diría que son entre Atacama y Maule, y va bajando. Hoy día es distinto decretar emergencia para el consumo
que emergencia hídrica para la agricultura. Son dos caminos distintos. La emergencia que conversa en el fondo del consumo por el camión aljibe, que es parte del Ministerio de Obras Públicas, ya está decretada en más de 100 comunas. ¿Más de 100 comunas? Más de 100 comunas. En el caso de agricultura... Ya es una emergencia. ¿Y en el caso de emergencia agrícola? Agrícola, por el momento son 30, pero para ser... ¿Y en la región metropolitana? En la región metropolitana ninguna por emergencia agrícola aún. Solamente, aunque no lo creas, las que están decretadas con emergencia agrícola por escasez hídrica es los lagos, algunas comunas de los lagos, porque tuvimos una sequía en febrero muy importante. Pero eso no significa que no lo vayamos en el fondo a anunciar. Y ahí estamos haciendo los análisis porque se requiere para anunciar un informe técnico de cada uno de los INIA de cada una de las regiones, pero yo creo, y si hacemos una proyección, creo que entre Atacama y Maule va a haber un gran porcentaje de las comunas que van a estar en emergencia agrícola, y eso es lo que estamos trabajando con cada uno de los CEREMI, cada uno de los actores, muchos alcaldes, especialmente de esas comunas rurales, de ese Chile rural que muchas veces uno como que olvida. En Chile tenemos 263 comunas rurales de las 345. Ese es el nivel de la importancia de la ruralidad, que para nosotros como ministerio es nuestro foco y queremos acompañar. Estamos muy conscientes, estamos en un trabajo además junto con el MOB, con ciencia, aquí ciencia va a ser fundamental, medio ambiente, porque la respuesta tampoco va a ser sectorial. Aquí vamos a tener que combinar la respuesta para el consumo humano con la respuesta para la producción de alimentos y para los otros usos, y es por eso que poder coordinarnos con los alcaldes, con los gobernadores y con los otros ministerios va a ser muy importante. Cuando hablamos de esta situación, yo no sé, ¿tú te acuerdas, Yana, o usted, ministra, hace 2 años en Sudáfrica, el día cero? El día cero en que en la capital de Sudáfrica no salió ni una gota de agua potable en la capital. Y ahí sucesivamente. ¿Usted cree que eso podría llegar a pasar acá en Chile? Bueno, estuvimos en una conversación ayer con el ministro de Obras Públicas y en general el agua para el consumo humano para esta temporada está bastante, en el fondo, controlado. Garantizado. Qué importante es de eso, que llevamos 12 años de sequía y nosotros en Chile también hemos tenido racionamientos de agua en las sequías anteriores. ¿Y cuál es nuestra postura desde agricultura? Entendiendo que tenemos mucho que hacer. También es pedir un esfuerzo más global, que seamos todos parte de este esfuerzo, porque todos dicen, no, es que el 70% lo usa la agricultura y todos seguimos abriendo la llave, nadie ha cambiado los jardines, las municipalidades, también podemos hacer un esfuerzo conjunto. El consumo de agua va mucho más allá que el consumo personal. ¿Cómo hacemos una campaña para concientizar que si estamos en escasez hídrica, llevamos 13 años de sequía, todos seamos parte de la solución? No quiero decir que desde agricultura no tengamos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacerlo, y muy grande porque somos consumidores importantes, pero lo que queremos que sea lo que nos dicen los agricultores, la agricultura familiar campesina. Ministra, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el precio de en el fondo, esta sequía y en la ciudad siguen consumiendo igual? Porque, por ejemplo, para que haya agua hoy día en el Yeso, que es lo que abastece a Santiago, bueno, la primera sección del río Maipo tiene que ceder sus aguas para acumularla y en el fondo dejan de producir para, por supuesto, como tiene que ser, priorizar el consumo humano. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo nos vamos previendo que no sea esta emergencia algo constante y vayamos adaptando tanto los cultivos como los consumos a esta nueva realidad. Ministra, se acaba de aprobar esta mañana el proyecto minero y portuario Dominga. Lo aprobó un comité regional de secretarios regionales ministeriales, entre otros el CEREMI de Agricultura también. ¿Cómo se siente como autoridad gubernamental finalmente frente a la aprobación de un proyecto que va a tener alto impacto ambiental y que se hace además el día siguiente de esta alarma internacional por el calentamiento global? Mira, Yasna, ese proyecto está actualmente en tribunales y como ministra no me puedo referir hasta que en el fondo no salga de esa situación. Pero su CEREMI votó a favor esta mañana. Claro, pero en el fondo, como te comento, como está en esa instancia, no me corresponde a mí y no puedo en el fondo referirme a ello. Ministra María Emilia Undurraga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo a todos los agricultores de nuestro país, que pucha que trabajan y se las... Hay que agradecerle, Julián, los agricultores han seguido trabajando durante toda esta pandemia, hemos continuado con alimentos en todas las regiones, no todos los países pueden decir lo mismo, y eso es un honor poder estar en este sector con gente que ha continuado ahí finalmente en el bienestar
de todas nuestras casas, no solamente los agricultores, de cada uno de nosotros que nos alimentamos 3 veces al día. Así es, gracias ministro. 3 veces, yo como 5. Qué poco come, con razón, es tan flaca la ministra. Vamos a una pausa comercial. Gracias ministro por haber estado con nosotros y volvemos con más de Hola Chile.